acta, y bueno, quizás el trabajo de hoy, que teníamos para hoy, dice, estamos tejidos de idéntica tela que los sueños. Bien, prueba a decir que corte. el niño hasta ese momento que estaba dentro de la panza de la madre, dentro del útero materno, sus necesidades eran satisfechas de forma instantánea en ese medio. Pero una vez que nace, entonces se encuentra... Me perdí, pero no importa. Yo estaba como, estamos tejidos de idéntica tela que los sueños y nuestra corta vida se cierra con un sueño. Y ahí me contestaron con el bebé adentro del útero materno, ¿no? Que también es puro sueño, así que gracias. Tuve un fondo. Bueno, Marta, te escuchamos el acta que es del 10 de julio, ¿no? Es el acta exactamente. Bueno, ¿me escuchan todos bien? Buenas a todos. Un gusto que estar y volver a leer las actas. Me hace recordar al espacio en APA. Al espacio presencial, al espacio presencial. Claro, el espacio presencial de APA que, bueno, tenía siempre este lugarcito de la lectura que a mí me gusta tanto. Faltan las masitas, los bombones, falta masita, la torta de miel. Falta el budín de miel y el cafecito, pero bueno, Federico, no te puedo nada más que dar el acta en mi voz. Bueno, hay delivery, hay delivery. Hay delivery, bueno, lo voy a tener en cuenta. Tenemos otra chica más de México, está Jocelyn. Hola, Jocelyn. Bueno, hola, bienvenidos a todos, los nacionales, los extranjeros, a todos, bienvenidos. Bueno, se da lectura al acta anterior y damos lugar a la discusión del trabajo teórico y en la clínica. Se habla de Leclerc cuando habla de matar a un niño para que pueda vivir simbólicamente. El niño creativo. El problema con los chicos que presentan problemas en edades tempranas, como vimos en la película Kevin, y luego es difícil revertir este tipo de faltas en las interacciones tempranas. Se destaca la función social de la escuela. Mirta Iwan nos cuenta un poco más sobre la experiencia de la escuela Summerhill. El director de esta escuela creó una pedagogía para chicos con graves dificultades de conducta y adaptación social. La pedagogía tradicional crea una tendencia al egoísmo, mientras que en esta escuela se buscaba permitir el egoísmo infantil por ser una etapa del desarrollo del niño, para luego desembocar en lo que se dice el altruismo. Su propio egoísmo le abre posteriormente a la comunidad. Se da lectura al texto de Summerhill del Fondo de Cultura de Madrid. Una experiencia de amor y libertad. Ejemplo llevado a la clínica con adultos. Y ahí se lee una viñeta. Esperen que bajo el precursor porque esto ahora ya es diferente. Bueno, momento porque... Ahí está. La viñeta es de una paciente de 26 años, alrededor de 3 años en análisis, ha sufrido de privación en la infancia, maltrato infantil, abuso físico y sexual, abandono físico y emocional. Se lleva al campo analítico, ahora ella manipulando al analista, reteniendo el pago y proyectando la lectura. Estas computadoras. Bueno, chicas, esto van a tener que disculpar a pesar de mi gusto por la lectura. Se lleva al campo analítico, ahora ella manipulando al analista, reteniendo el pago y proyectando la locura en el analista al provocar su desesperación con silencios largos, reiterados. La analista le dice a la paciente, tenemos que hablar. La analista reconoce la mirada de soslayo en esta paciente e Hilda asocia con Meltzer,
la mafia de los objetos internos. Kevin denunciaba a la madre permanentemente como incapaz. Quedan en una mirada especular. Se necesita la mirada del tercero o la entrada de un tercero. Habría sido necesario atender la psicosis puerperal de la madre de Kevin cuando éste nació. Necesidad de un tercero que detecte la necesidad de contención. El texto de Ogden dice: la oferta del analista de una interpretación del sueño en ausencia del afecto sería considerado como un análisis silvestre. Un caso de filicidio parental. ¿Cómo hacer para que nosotros en el trabajo virtual podamos hacer un trabajo? El trabajo virtual demanda una exacerbación de la intuición. ¿Cómo ir armando a través de la pantalla esa posibilidad de lo preverbal, de lo intuitivo? Ogden dicen que el sueño es de los dos, del paciente y del analista. El analista puede asociar sobre el sueño del paciente. En el ejemplo de la paciente con lupus, amenaza, falta la barrera de contacto, una pantalla proyectiva, la proyección de la muerte. En lugar del diván tenemos pantalla virtual y es muy necesario repensar la clínica, el encuadre y la necesidad de tomar en cuenta lo preverbal. En el caso de Kevin, cuando llega a la escuela secundaria, ya había llegado muy raro, ya se había perdido. En psicosis, el psicoanálisis presenta una limitación, ya que es muy difícil que aparezca el tercero. El paciente está mostrando ahora que hasta aquí deja llegar al analista. Muestra el gato como una amenaza para que el analista no se meta más. Se hace presente la escisión de la paciente. Hasta aquí deja pasar para que no se toquen sus aspectos más vulnerables y frágiles. Al pasar a este momento en el proceso analítico, ¿dónde podríamos ahondar más? Se habla del tema del deseo de hijo, deseo de maternidad, con relación al análisis de la madre de Kevin en la película. Para Melanie Klein, la mujer, para comprobar el estado de sus genitales, necesita tener un hijo. Es una angustia crónica, puesto que necesita esperar muchos años para comprobar su aparato genital. Es como un logro narcisista para la mujer embarazarse y tener un hijo. Pero eso no es necesariamente desear ser madre y criar un hijo. Freud trabajó con una psicosis puerperal, a quien visitaba 3 veces al día, a la madre, para hablar con ella. Le preguntaba por la vida de ella y aparecía el problema de ella con su propia madre. Ogden dice, poder soñar con el paciente. En la clínica es necesario no preguntar tanto, respetarle el silencio, ya que en el silencio se ponen esos aspectos inconscientes, no interpretar tanto. ¿Cómo armar el fuera de vista en lo virtual que permitía el diván? En el ejemplo de la paciente, ahora la paciente con lupus está mostrando a Carmen cómo la madre la trataba a ella con indiferencia y de esa mirada de soslayo. Me muestra el objeto enloquecedor materno y el analista se convierte en la paciente. La madre no logra y no tolera entablar una relación. Se siente perseguida por esa hija. Bueno, se comenta la sesión de esta paciente en que estuvo madre e hija en el consultorio. La paciente era elocuente, funcionamiento neurótico. Y la madre todo lo mal interpreta, la persecución y se siente atacado y una comunicación imposible.
Es necesario interpretar a la paciente que ahora ella está poniendo al analista en su propio lugar para que sienta lo que ella sintió. Paciente identificada con la madre. Se propone que es necesario hablarle desde quizás el juego o el sentido del humor. Contratransferencialmente paraliza la presencia del gato. Trabajando con pacientes graves y con niños, el analista tiene que poner el cuerpo, implementar distintos mecanismos, utilizar datos biográficos, trabajar con la familia. ¿Cura el psicoanálisis? O la pregunta es, ¿cómo cura el psicoanálisis? ¿Qué cura el psicoanálisis? Es un efecto del método que tenemos, pero no es nuestra meta. Aunque un analista que esté sano no quiere que su paciente sufra, sin embargo, no es el objetivo del psicoanálisis la cura. El analista no puede estar obturando todo el tiempo, hablando o preguntando. Hay preguntas que obturan los silencios y hay preguntas que son resistencias del analista, porque lo que está provocando efectivamente en el analista es del orden de lo intolerable. Bion, el malestar, dice, el malestar de Carmen en el caso de la paciente, tipo de vínculo parasitario, al analista la parasita. En el momento que la paciente no paga, no contesta, no dice nada. Ogden dice que no tenemos que someternos a la técnica analítica, sino que la técnica debe facilitar el proceso. El psicoanálisis puede ser descrito como un proceso para aumentar la capacidad del paciente de ser humano. Otra viñeta, paciente de 40 años, 17 años interrumpidos de análisis con distintas frecuencias. Cuando llegó, había terminado con una novia. La madre no quería que el paciente estuviera en tratamiento. Al pasar a terapia a distancia y a pesar de la terapia a distancia, el paciente decide hacerlo por llamada telefónica. Una ocasión el paciente toma la sesión caminando por algún sitio fuera de su empresa y ante un silencio en que el analista le pregunta por su silencio, dice el paciente que está elongando. Gesto opuesto de apertura en oposición con los gestos de inicio del análisis en que se encogía. La relación con la madre ha mejorado. Cuando el paciente se elonga, puede extenderse. Posterior a un insight, el paciente se da cuenta que él puede sentirse relajado, distendido, con el objeto sustentador nuevo que da el analista, puede generar una nueva actitud corporal. Al caminar durante la sesión, el paciente parece que es importante. Cuando el chico camina, va hacia el padre. La madre analista le dice, yo te acompaño. La madre acompaña mientras él camina. Hoy hablamos del entorno en la patología, del entorno en la problemática de la paciente, el entorno de los chicos al nacer y el entorno de los pacientes. Ogden dice en su artículo, el énfasis de Freud al describir el trabajo del analista está en la creación de las condiciones para una particular clase de receptividad. Freud le pide al analista que permita que su propio inconsciente entre en contacto con el inconsciente del paciente. En el caso de la paciente de Carmen, el vínculo de la paciente está con el gato. En el caso del paciente varón, si hay vínculo y se deja acompañar en la libertad de caminar que permite la analista. Gracias, Carmen Cuenca, muchas gracias. Sí, gracias por el acta, realmente, muchas gracias. Muchas gracias. No sé quién va a hacer hoy el acta, porque siempre hacen los nuevos el acta, así que no sé. Si, Bueno. si la sigue haciendo Carmen,
si alguien se anima de los nuevos, de Jocelyn o Esther Jiménez, está Nicolás Ferrario también por ahí. Bueno, piénsenlo. Y después lo Yo hoy no puedo porque estoy sin luz en casa y no tengo computadora. Invitaría a que alguien más. Perfecto, muchas gracias. Yo quería decir 3 cositas que quiero destacar. Cuando empezamos con Matan a un niño, que es el libro de Serge Leclerc, ¿no? Él dice, es un poco lo que hicimos al principio del acta, al principio del espacio hoy. Es decir, matar a un niño es matar a el aspecto de uno omnipotente, arrogante, omnisciente, que piensa que se las sabe todas y que nada le va a pasar. O sea, a eso le llama Serge Leclerc, matar a esa parte. ¿Para qué? Para que pueda vivir el niño siempre adentro nuestro, ese niño creativo que nos permita crear este espacio, pero partiendo de reconocer el lugar y el estado en que estamos viviendo, las situaciones que estamos atravesando, la aflicción global que estamos atravesando. Eso es matar a un niño omnipotente, arrogante e inconsciente, pero ese mismo niño tiene el germen de la creatividad, y en la medida que no desmentimos, digamos, el entorno y lo que está sucediendo, como trajo Esther Jiménez, bueno, que se murió una colega, ya empiezan a aparecer casos cada vez más cercanos, como trajo Karin. O sea, eso es matar al niño omnipotente y omnisciente, que también habla bien de la omnisciencia. ¿Para qué? Para que viva el aspecto más creativo de ese niño, que ese sí no tiene que morir. Pero si pervive al lado del niño omnipotente, el aspecto creativo se estrella, no llega a nada. Entonces yo creo que fue muy importante empezar con esa cita de Serge Leclerc, ¿no? Que es muy interesante esa especie de, digamos, es difícil, ¿no? Esa dinámica que se da entre que tiene que vivir y al mismo tiempo lo tenemos que estar poniendo límites para que pueda seguir evolucionando, que tiene mucho que ver con la tarea, digamos, psicoanalítica, con la tarea de los docentes, ¿no? Eso es lo que sí me llamó la atención, digo, justo estuvimos hablando de todo lo que está sucediendo para no negarlo y al mismo tiempo abonamos el aspecto más creativo de estar tejidos de idéntica tela de los sueños, de Ogden, que nos habla de soñar con el paciente, ¿no? Y de esa posibilidad de la flexibilidad que puede otorgar un análisis, cuando hablaba de la elongación del paciente de Karin, ¿no? Gabriel, y por otro lado, el paciente que trae Carmen Cuenca, que, digamos, la paraliza, pero la paraliza con ese vínculo parasitario porque es una amenaza, la amenaza. O sea, que el vínculo que tiene, digamos, con el gato, podríamos decir, es una alianza mafiosa para amenazarla, ¿no? Esos dos extremos. Por eso me pareció interesante que justo aparece esto, ¿no? Y el trabajo nuestro, pese a todo lo que tenemos que estar atravesando y siendo partícipes en este momento, no solo testigos, de rescatar lo que dice Ogden, que nuestro trabajo es rescatar la capacidad del paciente de ser humano. Ya con esto tenemos bastante, ¿no? Todo lo que implica humanidad para cada uno de nosotros. Perdón, pero no quería que se me escaparan estas puntuaciones, ¿no? No sé si alguien, bueno, ahora sí los escuchamos y tratamos de que hablemos del acta y ya pasamos al trabajo, ¿no? Acá me dice, sí, acá, sí. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo con respecto al acta. Patricia, te escuchamos. No sé, Gaby, vos que ves más a todos, decime cualquier cosa. Sí, yo también me quedé enganchada con lo que tú traes, Hilda, ¿no? De la humanización, ¿no? Que también estaba el otro punto sobre el entorno,
¿no? El entorno que aparte de la parentalidad, esa madre, ese tercero, función familia, función Estado, lo que sea, yo creo que también en estos momentos, ¿no? El entorno, tú traes el tercer volumen sobre, ¿no? Sobre la red, la humanización de la red. De las redes, ese todavía no está acá, pero pronto lo vamos a tener acá. Me parece que el entorno es fundamental, ¿no? La conciencia social, ¿no? Yo ahora estaba, les dije, ¿no? Pensando, quedé knockout con una familia, atendía a una familia, pero la familia es de una pacientita mía, una pacientita que apareció en febrero, el motivo de consulta, a raíz de un, no sé si lo conté el caso aquí, de un episodio psicótico de uno de los hermanos de 16 años. Esta pacientita viene con 12 años y pesa 100 kilos. Es diabética 1 y hipotiroidea, bastante grave. Bueno, es uno de los casos que yo presento en el trabajo que tenemos para leer hoy. Así que podemos claro, aprovechar. Y el tema del entorno, ¿no? De la negación, la renegación y la desmentida de ciertos aspectos no proyectados en esta hija, ¿no? Hay otros aspectos proyectados en otros hijos, familia de inmigrantes, y que es para pensar el entorno y las interdependencias, como decía. Bueno, sí, un tema para tener en cuenta, más que nunca, porque aparte lo dice Marcelo Viñar, o sea que en este momento el psicoanálisis no se puede desentender del entorno. Totalmente. Esto tiene que estar presente. Yo personalmente lo tuve siempre presente por los pioneros, Pillon Rivière, y bueno, en la facultad. Madaraco, claro, pero ahora no se puede desentender de eso. Y ¿alguien más quería decir algo o pasamos ya al trabajo de somos de la misma materia de los sueños? Hilda. Sí. Igualmente me parece que yo considero que es muy importante trabajar con el entorno cuando trabajamos con niños, adolescentes o pacientes graves, pero me parece que si nosotros vamos a esperar que cambie el entorno para que cambie el paciente y para que el paciente pueda desplegar sus recursos internos, el paciente seguirá, en estos casos, seguirá no, claro. Porque por algo, bueno, este entorno es el que produce una chica de 100 kilos, un adolescente de 100 kilos en situación tan grave, un brote psicótico como del hermano. Y yo quería retomar el tema de Leclerc, cuando asociarlo también al Matan a un niño, que es el título del libro, que también se refiere a la imagen interna, al representante narcisista primario, ¿sí? Donde se va a poner en escena, es como una escena que luego se va a ir gatillando a lo largo de la vida, producto de identificaciones letales que de los padres hacia los hijos, no identificaciones realistas, sino son identificaciones que tienen que ser ¿para qué habrás nacido? Sos igual que tu abuela. Es decir, donde son proyecciones de odio, donde esa persona está como destinada a algo fatal, pero que es necesario. No digo que el psicoanálisis sea un pasaporte de inmortalidad, ni mucho menos, sino que nosotros estamos trabajando todo el tiempo con las pulsiones de muerte interna, más que tratando de modificar el mundo externo del paciente. Sí, claro, en eso no cabe duda, pero en este momento hay que admitir, como lo que también dice Viñar, cómo nos cambia un mundo que cambia, ¿no? Evidentemente. Sí. No, estamos de duelo. Claro. Eso está presente como un fondo y después nos abocamos, digamos, a la tarea, ¿no? Es decir,
De alguna manera cuando, bueno, es un poco lo que creo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, más que nunca yo pensé que era importante ejercitar el músculo de la intuición, como dice Bion, ¿no? Como un músculo, ¿no? Ejercitarlo. Y yo por eso pensé en este trabajo, ¿no? Porque excelente tu trabajo. Ensoñación del analista, gracias, en esta tempestad, no solamente del proceso psicoanalítico, porque la ensoñación ejercita el músculo de la intuición, es la que promueve la intuición, que es lo que yo trato de presentar, de alguna forma sin darme cuenta aparece en esos 3 casos, ¿no? Que llamativamente yo no me di cuenta después, que los 3 casos tienen que ver con el proceso militar en la Argentina. Sí. Unos de un lado y otros del otro. Pero los 3 casos tienen que ver con esa etapa, ¿no? Porque se estaba diciendo mucho que no había trabajo sobre eso, etcétera, y los 3 casos tienen que ver con esto. Ahora, la importancia de ejercer la intuición de ese músculo, ¿por qué? Porque ahora a través de la pantalla es más difícil ejercerla, porque nos faltan algunos datos, ¿no? Como el olor, por ejemplo, como dice, no sé si lo dice Ogden, lo del olor. Sí, Karim. Ponete el micrófono. Yo después de Karim. El movimiento también, no solo el olor, el movimiento, cómo se mueve, bien para dónde mira, un montón de cosas. Exacto. Que son, el analista analiza con todo su ser. Entonces tiene esta cuestión de una empatía profunda, intuitiva también. Toda la vida trabajé así. Sí, yo me acuerdo que una supervisora me decía, cuando un paciente deja mucho olor en el consultorio, tiene que ver, me decía, con los aspectos psicóticos, ¿no? Como que había transpirado mucho en el encuentro y que quedaba ese olor penetrante y que es como que se penetraba dentro nuestro y nos impedía engancharnos con el otro paciente. Por eso decía que era tan importante, bueno, ventilar, etcétera, que ahora va a haber que hacerlo igual. Pero era como, era una forma de quedarse adentro, ya sea, o el olor incluso de un perfume, de mucho perfume también, ¿no? Carmen, te escuchamos. Vos pediste. 2 cosas. Una disculpa porque, Bea, no te puse la autoría de la segunda viñeta, pero al estar haciendo el acta se me fue, perdón. Y la otra en relación a lo que se hablaba hace un momento sobre las... es cierto, es de Bea, cierto, sí. Sí, ella escribió ahora. Sobre las limitaciones con los pacientes difíciles, quería compartirles, porque es justo decirlo, que después de aquel evento de la paciente que les conté, se ausentó una vez más, o sea que todavía me quedé en la incertidumbre y el coraje una sesión más, y luego volvió y pudimos hablar de esto que estuvo pasando, y no sé, pero milagrosamente diría yo, porque es una cosa muy difícil, me pudo escuchar, me pagó todo lo que me adeudaba, que era muchísimo, y volvió a venir. Se sigue ausentando mucho, pero ha podido hablar. Y la última sesión que vino, ahora ella estaba con miedo de estos narcos, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, Hilda, no sé qué dijiste, que pensé, es que ahora se le regresó el miedo, como pudo volver a hablar conmigo y yo me desembaracé de los objetos, estos bizarros y mafiosos, creo que dijiste, de Meltzer, ahora ella siente que la van a perseguir los narcos, ¿no? Pero en eso estamos. Yo te quiero agregar algo, Carmen, no es milagroso, es porque hay todo un grupo de 20 personas que estuvo pensando con vos de lo que pasaba, en serio lo digo. Y lo mismo que el caso que con Guadalupe y con Ricardo Rey, que lo presenta en el segundo tomo. Guada traía un caso terriblemente grave, digamos, y todo el grupo Bion, cuando tomábamos café y comíamos torta,
compartíamos lo que le estaba pasando con ese caso, y ese caso también, milagrosamente, quiere decir que el entorno grupal, la solidaridad de un grupo, de alguna forma el paciente lo percibe y lo siente. Yo creo eso realmente, yo creo y lo sostengo. Y lo he trabajado con una familia, me acuerdo que tenía una hija que se ponía en situaciones de riesgo, ¿no? De mucho riesgo, y yo le dije, bueno, vamos a trabajar. Y dice, no, pero ella no quiere ir, una chica de 20 y algo. No importa, vamos a trabajar nosotros. Y vino esa familia, no lo voy a contar ahora, con las hermanas de esa chica, y entre todos hablábamos de ella, y ella, sin venir enojada, furiosa, rabiosa, etcétera, fue cambiando, aunque ella no venía, ¿no? Ante la sorpresa de todos, ¿no? O sea que eso incluso lo trabajé mucho con Whitaker. Whitaker fue un psicoanalista americano que después se hizo sistémico, ¿no? Pero era psicoanalista, la mirada era psicoanalítica, después hacía lo que quería. Y él reunía a todos. Cuando un chico tenía un problema, empezaba a llamar a toda la familia. Y en Estados Unidos, en general, la familia está en distintos estados. Y una vez reunió 39 personas de la familia en el consultorio, 4 horas seguidas, y él se fue a hacerse el té, fumar su pipa a la cocina, iba y venía para ver cómo resolvían la situación. Tiene casos espectaculares del poder del grupo, digamos, en la curación. Así que en ese sentido es que se los digo, a veces no lo podemos hacer con todos los pacientes, pero conviene, en los casos muy graves, poder compartirlo, ¿no? En ese sentido lo planteo, ¿no? Oye, Hilda, pues quizá así se hacen los milagros. Quizás así se hacen los milagros. Muchas gracias. Sí, claro. Hay pueblos originarios en África que cuando alguien está enfermo, le pasa algo, se reúne toda la comunidad alrededor, sobre todo, y empiezan a cantarle la canción que le gustaba de niño, como una forma de curación. Y es algo maravilloso, los efectos que produce. Todos se reúnen alrededor de él para ver por qué se enfermó, qué le pasa, y le cantan las canciones de niño. Lo voy a buscar porque es una referencia textual. Bueno, estamos en la tempestad. Ahora yo no sé cómo hacer para meterlos un poco en los casos del trabajo que... Me impactó, Hilda, me impactó muchísimo cómo pudiste, frente a cuando tenés la paciente dormida, que es una situación muy difícil para el analista, porque está en un estado regresivo y está en una situación de letargo muy importante, ¿cómo vos pudiste dibujar esa situación? Es como, y lo incluiste como algo incluso terapéutico, porque era como tejer una trama, el soñar vos, al mismo tiempo que ella dormía. Me impactó muchísimo esa intervención, me pareció maravillosa. Gracias. Sí, la verdad. Porque poder hacer eso en esa situación, tolerar además que el paciente esté durmiendo, y poder incluso transformar su ansiedad porque también es como una espera donde vos transformaste en algo bello, porque ese dibujo que hiciste a la paciente es bellísimo, tiene una expresión impresionante. Y al mismo tiempo tejiéndole una trama, me pareció algo fascinante. Que estaba como con un cordón colgado al cuello, sí. Sí, para mí también me emocionó mucho, la verdad que me emocionó, pero hasta las lágrimas, el caso de Hilda. Ese caso de la chiquita Besar, un caso muy difícil. No, porque me parece que la parte que vos la dibujás y la escribís, es como que la estás armando, la estás construyendo, la estás inscribiendo. O sea... Puede ser, sí. Ahí es como algo amorfo,
como sin vida y que vos lo estás armando, lo estás tejiendo, lo estás construyendo, lo estás simbolizando, le estás dando un pasaje al campo de lo simbólico, de lo escrito, del dibujo, de la mirada. O sea, no solo la mirada, sino la escritura, con lo que eso significa, ¿no? Un lugar, le estás creando un lugar, que tiene que ver con esta primer parte de tu trabajo que también me conmovió, donde vos alojás los sueños y lo no soñado, algo así decís. Claro, ¿No? los sueños no soñados. Los sueños no soñados. Sí, Eso, ¿qué es eso? O Los sea, sueños no soñados. mira, a mí yo la verdad que tenía ganas de leer esta primer parte muy cortita del trabajo de Hilda, porque me parece hermosísima. Dice, habla, ensoñación del analista, experimentada como una trama sostenedora de las emociones dispersas, sueños, pensamientos, recuerdos y asociaciones libres orientada hacia el inconsciente del analizado en la tempestad del proceso analítico, desde el cual el campo analítico se abre a infinitos desarrollos posibles, no dejándose amedrentar por la presión defensiva del conocimiento estructurado y dando paso a la emergencia de la intuición en evolución dentro de la turbulencia de la sesión. Y esto me parece maravilloso lo que viene ahora. Ahuecarse simbólicamente para albergar los sueños no soñados ni ensoñados, realidad de la ficción que se establece en el campo dinámico y que involucra a ambos integrantes en el paraanalítico. Esa es la idea, digamos, como central, ¿no?, del trabajo. Sí. Exactamente. Es una idea central, porque los sueños no soñados ni ensoñados, porque hay algo que yo tengo en cuenta, que es que cuando un paciente se duerme o no quiere hablar, es importante no dormirnos nosotros, porque es un ataque a nuestra capacidad de pensar, y nos tenemos que defender como gato panza arriba, digo yo. No sé si en México o en Paraguay usan esa expresión gato panza arriba, ¿no? No. No. ¿Qué quiere Acá decir? tampoco, Hilda. Es vieja, es vieja. Es de los viejos. Claro, es como defender la subjetividad, ¿no? Defender la capacidad de pensar nuestra, porque siempre Bion decía que el ataque al vínculo ataca la capacidad de pensar del analista, y el analista siempre tiene que defender su capacidad de pensar. Así que si el otro no quiere pensar y se duerme, uno no tiene que pensar en hacer la lista del supermercado, que es bastante tentador de hacerlo, ¿verdad? Sino anotar, sí, te los digo, sino anotar a lo que uno le está pasando, por ejemplo, y anotar lo que le piensa que le está pasando al paciente. Yo anotaba lo que me estaba pasando a mí con la paciente y qué le podía estar pasando a ella. Por supuesto que ella después empezó a querer que yo le lea. Tenía una letra muy chiquita, yo era muy joven, mi letra era chiquita. Y entonces yo le leía lo que yo pensaba que le estaba pasando a ella, ¿verdad? Por supuesto, toda mi contratransferencia no se la leía, pero sí lo que le estaba pasando a ella. Empezó a pispear a ver si la dibujaba o no, cómo la había dibujado, y bueno, después se fue despertando como una especie de gigante dormido que se levantaba en su isla, ¿no? Estaba como en una isla de ensueño. Pero sobre todo no dejarnos ganar por la ola de sopor que produce la depresión del paciente, como en el mito de Palinuro, que las aguas del leteo, dice Virgilio en el mito de Palinuro, le mojan las sienes, que era el letargo, ¿no? Y se cae dormido y se hunde en las aguas profundas del mar. ¿Por qué? Porque debajo de los aspectos psicóticos de la personalidad, digamos, es subterráneo el ataque, es un ataque subterráneo, entonces hay que defenderse como sea, o por ejemplo, me ha pasado con otra paciente que ella rompía todo lo que hacía, pedacitos, y después se dormía. Entonces yo jugaba con los pedacitos y los iba pegando los pedacitos, los pintaba de colores,
y los iba juntando, ¿verdad? Y entonces es como ir, digamos, recogiendo ese splitting masivo e ir armándolo. En algún momento les empieza a interesar. Pero algunos analistas no estaban de acuerdo en aquella época con esto, otros sí, los bionianos sí, digamos, ¿no? Pero la idea es no dejarse ganar por la melancolía, ¿no?, del paciente, que nos quiere melancolizar para que los dos nos hundamos en las aguas profundas del mar, ¿no? Siempre hacer algo dirigido al paciente, escribir sobre el paciente, en el caso de un adulto en el diván, supónganse, escribir todo lo que a uno siente que le está pasando y qué le pasa al paciente, escribir, escribir, escribir. Eso va produciendo como un continente, es un albergue para el paciente, porque Bion siempre decía que en el encuentro con el paciente hay pensamientos que están buscando dónde ser contenidos, ya sea en del paciente o en la mente del analista. Cuando no son en la mente del paciente, se la tiene que acoger el analista y soñar, como dice Ogden, ¿no?, soñar con el paciente, ¿no? Bueno, ahí ya me entusiasmé. No sé, ¿quién quería decir algo? Ricardo, ¿querías decir algo? Perdón, Bea, que el paciente que se enlongaba era tuyo y yo se lo atribuí a Cari. No, porque preguntaron en el chat de quién era, por eso escribí yo. No importa. No pasa. ¿Puedo decir algo? Sí. No, yo les quería un poco en función de todo lo que vos estuviste hablando, de la ensoñación, de este momento tan místico que se jugó entre la paciente y vos, en casi todos los casos que mencionaste, en función del análisis que estoy haciendo de las actas, y me llevó Bion a su budismo, que es muy importante en la obra de él, y me pareció una frase muy linda que la rescato, digamos, a modo ilustrativo de lo que estuviste explicando, Hilda, y dice así, esto lo dice Byung-Chul Han sobre el budismo zen, dice: podemos dar vueltas lingüísticas en torno del silencio, sin sumergirlo inmediatamente en el lenguaje. Me pareció muy ilustrativa de esta cuestión de los silencios, de esta cuestión del, digamos, de esto previo que está a la palabra y que, bueno, tanto en el acta que hoy leímos como ahora en todo lo que vos decís, que a veces estos silencios también son formas del lenguaje. Y él lo dice con estas palabras tan bonitas. ¿En dónde lo dice? Esto lo dice Byung-Chul Han en uno de los textos que es sobre el budismo zen, porque Bion tiene, toda su obra tiene mucha influencia del budismo zen, además él vive en la India. Entonces, me parece que cuando él habla de la ensoñación, de la capacidad de reverir, esta demora que tenemos que tener, incluso él dice que hay que despojarse del vestido y del yo, que me parece una metáfora tan interesante, porque a veces insistimos en despojarnos a veces de las teorías como vestidos, pero también tenemos que despojarnos de nosotros para entrar en ese momento intuitivo con relación a un paciente. Por eso me pareció muy lindo. Y hay otra frase que también, cuando nosotros sobreinterpretamos, digo nosotros porque algunas veces lo habremos hecho todos, es que habría que no hacerse estas preguntas del por qué, porque la rosa carece de por qué y florece sin embargo. Bueno, nada más quería decir. Bueno, por eso es tan importante en la ensoñación es respetar el silencio, como dice Bion, ¿no? Estaba escuchando el silencio. Bion hay una parte que se estaba escuchando el silencio, ¿no? Pero, ojo, Hilda, yo quiero agregar algo, porque Bion, si bien toma lo de Kant, de las intuiciones sin conceptos, él une intuiciones sin conceptos y conceptos sin intuiciones como algo que no funciona, ¿sí? Porque el tema es
que las intuiciones puras tienen que estar sustentadas en conceptos. Él incluso lo dice, el tema es cómo hacer encajar las intuiciones dentro de los conceptos. No, al revés, al revés. Primero tenés que tener los conceptos y por después supuesto, hacer el esfuerzo del olvido y estar abierto a la intuición. Pero es fatal razonar mientras se observa. Exacto. Pero es necesario antes y fundamental después. Por eso él habla del navegante de Estado, del ser un buen navegante de Estado, citándolo a Churchill, que en realidad sitúa a los griegos y a los egipcios, que tienen que ver con lo que ellos tenían que atravesar, las turbulencias en el mar Egeo, las turbulencias en el Nilo, con esas barcas donde el timonel es el que conduce con intuición y además racionalmente en los mares, en los bravos mares de la antigüedad, conduce a todos los que van remando, ¿sí? A eso se refiere el navegante de Estado, como que no es solamente intuición. En cambio, César Botella y Sara Botella trabajan desde un nivel mucho más inconsciente, de una conexión mucho más inconsciente, que la que propone Bion. Bion no deja el tema de los conceptos. No, pero tenés que hacer el esfuerzo del olvido, ¿no? Es decir, es interesante. Otra cosa. El esfuerzo del olvido y escuchar el silencio. Claro. ¿No? Digamos, cuando él habla de que un paciente le dice que no tolera la tortura de los recuerdos, ¿no? Y él observa eso en que el paciente, como decían recién, que uno lo ve moverse, que decía Karin, el paciente estaba sacudiendo en el diván, digamos, y no encontraba la posición, y él decía porque era que no soportaba, ese paciente que se movía y se movía, no soportaba la tortura de los recuerdos, ¿no? Es decir, lo que yo les quiero decir es que los tres casos que presento eran muy serios, pero muy, muy serios. Y capaz uno no lo puede expresar, ¿no? Incluso, perdón, la mujer adulta, digamos, ella tenía una total, ¿cómo se llama? Alexitimia, ¿no? Es decir, no sentía nada, fue un trabajo muy intenso. Y cuando ella dice, bueno, el psicoanálisis, dice, estábamos ya por terminar, es el sueño de soñar la vida, me dice, del deseo. No necesariamente tiene que concretarse ese sueño, me dice ante mi sorpresa, ¿no? Sino el hecho de tenerlo es lo importante. Esa es una paciente, una neurosis obsesiva gravísima, ¿no? Que pueda llegar a decir eso, que el psicoanálisis es el sueño de soñar la vida del deseo. Después de muchos años yo le dije, ¿te acordás cuando dijiste esa frase? Porque yo la usé. Dice, no me acuerdo, me dijo. No se acordaba. Pero bueno, ¿querías decir algo, Gaby? Bea quiere decir algo, pero activar el micrófono, Bea. Perdón. No lo quería decir. Bea Rubens. Beatriz Reubens, ponele, Beatriz. Ponete el micrófono. Micrófono, Beatriz. Así te escuchamos. A ver, Beatriz. Ya está. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, yo quería hacer un comentario. Me gustó muchísimo el trabajo de Hilda y me impactó mucho la frase al principio donde hablas de los sueños no soñados y son puestos en actividad. Me pareció brillante, porque lo fascinante de los sueños es cómo a través de ellos se elaboran los conflictos, los traumas y las emociones ligadas a ellos, que interrumpen el proceso de maduración del sujeto, del paciente. Y yo tuve la oportunidad con un paciente que tuvo una cierta situación traumática con el padre, que a través de los sueños fue elaborando sus conflictos con el padre.
Y si no se elabora, entonces eso se manifiesta en síntomas. Y creo que esto es muy importante porque es lo que también está pasando, especialmente acá. Y una de las cosas que los pacientes se quejan es del grado de violencia que hay en este momento de la cuarentena. Porque creo que se me mezclan los idiomas, perdón, que la presión por estar en las casas, la falta de contacto físico con la gente, con la familia, con la gente que se quiere, con el apoyo que sí, que las redes pueden acompañar, pero que no es lo mismo cuando uno está cuerpo con cuerpo. Y eso incrementa la violencia, y eso se ve acá en Nueva York. Y también es en otros lugares donde hay, no sé cómo se dice, riots, donde la gente sale a la calle. Acá, por ejemplo, cerca de mi casa, hay una serie de negocios donde pusieron todos madera para proteger de los ataques que la gente va. Hay un incremento de la agresión entre la gente, hay un incremento del racismo con la gente de color, que también se quejan de una manera agresiva. Hay un aumento del nazismo, también hay un ataque a los judíos. Yo creo que todo eso es una exacerbación por la situación en la que estamos viviendo, de los conflictos que la persona vivió en la infancia, que rompió la balanza del amor y el odio, donde la carencia, como dice Winnicott muy bien, el holding environment, el sostenedor, entonces no se puede hacer una síntesis entre el amor y el odio, y entonces el odio. Nosotros tenemos pacientes, y yo tuve, chiquitos, que estaban con una agresión tremenda, pegando patadas, atacando, rompiendo los juguetes. Y eso es lo que estamos viendo más o menos ahora. Esto está conectado, bueno, se haría muy largo, pero otro paciente me trae la situación en que por la televisión solo se ve política, y política que algunos canales son de derecha, algunos canales son de izquierda, y hay una agresión entre los dos tremenda, y entre la gente, y entre la familia, donde la hija se enoja con el padre porque ella ve a la gente de color en la calle sin poder comer, y el padre es mucho más conservador, que vino de la nada, pero que luchó toda su vida para tener una buena situación económica. Entonces, todos esos problemas, si la gente pudiera soñar más, pero que nuestra sociedad está cambiando en ese sentido. Las madres, los padres no están ahí con los bebés, y entonces eso produce una ruptura en el desarrollo también. Eso es otro tema grande. Eso quería decir. Gracias. Bueno, nada más y nada menos, ¿no? Es muy importante, realmente. No sé si acá Gaby agrega algo, ¿no? Gaby Water. No, es que ¿me escuchan? Sí. Sí, no, que también estamos en un momento donde los movimientos y el contacto y los juegos están limitados en los niños, en los adolescentes. Exacto. Todo es distancia, eludido el contacto, impedida la movilidad, y todo eso inevitablemente tiene que producir un aumento o un incremento de una... De rabia. De rabia que no puede ser descargada, claro. Yo viene mi hija, que vive cerca, y yo no le puedo abrazar y dar un beso, y yo siento la rabia, pero claro. ella no se quiere exponer, y yo tampoco. Claro. Claro, o sea que todo duelo mudo pasa al acto.
acto, ¿no? Es decir, evidentemente. Al acto, a los síntomas, seguro. Al acto o a los síntomas, sí, eso es cierto. Yo creo que el acto es el síntoma. Sí. Pero me gusta mucho cómo lo pusiste la frase en relación con lo no soñado, porque si no se sueña, no está la posibilidad de elaborarlo. Y la única manera de llegar a un momento de equilibrio es elaborando los síntomas y los sentimientos negativos provenientes de la pulsión de muerte, porque ya la pulsión de amor ya no está, y tan carentes, y eso se ve muchísimo, muchísimo. Claro, está en baja la pulsión de amor para lograr un equilibrio, ¿no? Exacto. Es decir, como están diciendo acá en el chat, ¿no? Patricia nos dice, el déficit de poder simbolizar, no hay imagen, es la mudez del vínculo, porque no está, ¿no? Karin nos habla de la grieta, y Gaby habla de los movimientos limitados. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque esto realmente, a veces cuando pasa algo, a veces yo me acuerdo que se acostumbraba a decir, bueno, ni soñando me hubiera imaginado esta situación, y realmente ni soñando nos imaginamos esta situación, ¿no? Ni siquiera viendo Black Mirror, que era mi serie preferida, pero ahora no la puedo ver, digamos. Ni soñando, ¿no? Como ni soñando. Por eso yo digo una frase de Borges que dice, en el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó, ¿no? Hay algo que al ser soñado o ensoñado produce que el otro se despierte, ¿no? Se despierte como otro, ¿no? Diferenciado. Y realmente eso se está haciendo ahora realmente muy difícil, ¿no? Es decir, por eso creo que el apelar a este trabajo, que de pronto uno dice, bueno, como son casos graves, etcétera, es apelar a todo lo que necesitamos poner en juego la ensoñación para poder armar esos espacios de intimidad con los pacientes, ¿no? Porque incluso, el primer caso vino con directamente una alexitimia total, que estaba destruyendo su vida y su vida de relación y de pareja, y después, por suerte, también, a través también de esta paciente se hizo escritora, y entonces a través de escribir siguió elaborando aspectos de su historia, ¿no? Que la habían que estaban congelados y que por lo tanto, por ende, ella se había congelado, ¿no? Porque no sentía nada. También había atravesado muchas situaciones, pero era parte de las series complementarias, su propia historia, más las situaciones de riesgo durante el proceso, ¿no? Pero era No te mueras sin decirme a dónde vas. Era una película muy famosa en ese momento, ¿no? Y que esa película, que tenía mucho que ver con muchas situaciones, los amigos que habían desaparecido, muchas situaciones más de la actualidad en sus series complementarias, sin embargo también hablaban de apareció por primera vez esa madre que se fue a las vías del tren a suicidarse cuando estaba embarazada de sus hermanos mellizos, que ella tenía 4 años, ¿no? Y donde ella se sintió totalmente huérfana, ¿no? Tanto de la madre y del padre, que no la estaban protegiendo en ese momento. Toda esa historia es como que entre los muertos de las tumbas de los padres de Shakespeare, que ella hace una relación, empieza a poder ser escrita, ¿no? De otra manera. Y eso fue una evolución importante para ella. Después el caso de la chiquita obesa, yo lo que les quería remarcar, que a mí me había impresionado, después uno va asociando, ¿no? Pero que la madre me había dicho que cuando ella nace, la madre tiene que alimentar a una abuela anoréxica que se está muriendo. Entonces de ella queda en la incubadora y no se ocupa nadie. Y después me dice que se la entregaron con 2 agujeros en la cola. Yo pensé que los 2 agujeros en la cola
eran los 2 agujeros de las identificaciones primarias que ella no había podido recibir, ¿no? Tanto de la madre como del padre. Me la entregaron como si fuera un paquete, ¿no? Con 2 agujeros en la cola, porque eso se refería a que no la cambiaban los pañales y esas cosas, ¿no? Pero en realidad yo creo que estaba hablando de los agujeros que tenía esta chica dentro de ella, que ellos se lo llenaron con alimento material, con comida, pero no con alimento psíquico, que eso era lo más difícil de lograr con esta criatura, ¿no? Por eso yo le decía que cuando ella me decía, pero decime, porque era muy violenta, tremendamente violenta, yo le decía, ¿vos creés que yo sea una terapeuta heladera? Y a través de esa interpretación de la terapeuta heladera, empezó a aparecer, no sé de dónde viene el ruido, la verdad no lo sé, pero bueno, a través de la terapeuta heladera empezó a aparecer, digamos, ese cuento, relato de un náufrago, que hay un sobreviviente de marinero se salva abrazado a una heladera, creo, a un refrigerador, no me acuerdo. Y empezamos a trabajar también a través de la literatura, bueno, luego de haber atravesado muchas tormentas, ¿no? Porque en el dibujo es como que ella tiene un cordón negro colgado al cuello donde ella llevaba las llaves de la casa. Pero en realidad ese cordón parecía como un cordón para ahorcarse o para tirarse con una piedra al mar, digamos, ¿no? A mí me había quedado muy impresionada ese caso. Fue muy difícil atravesarlo, porque parecía una isla, ¿no? Una isla, así se aislaba. Y después el caso de Candela, porque el otro caso es el caso de la chiquita con mutismo selectivo que hice la película, ¿no? Pero ese caso también nos habla de que con las palabras de Borges, ¿no? Yo no sé de dónde viene el ruido, no sé si viene de mi micrófono, ya tengo que pensar que es de acá. Con las palabras de Borges, ¿no? Que dice, un tercer tigre buscaremos. Este será como los otros una forma de mi sueño, un sistema de palabras humanas y no el tigre vertebrado que más allá de las mitologías pisa la tierra, ¿no? Bien lo sé, dice Borges, pero algo me impone esta aventura indefinida, insensata y antigua, y persevero en buscar por el tiempo de la tarde el otro tigre, el que no está en el verso. A mí me pareció que incluso Green nombra este pedacito del otro tigre en Locuras Privadas. Me pareció que es con la ensoñación lo que estamos buscando siempre es el otro tigre, el que no está en el verso, ¿no? Lo que quizás Lacan llama la chatarra del yo, todo el verso, todo lo que se dice. O a veces acá, no sé en el resto si tienen la costumbre de que cuando alguien no dice la verdad, uno dice, bueno, puro verso, ¿no? Hay que buscar el otro tigre, el que no está en el verso, o lo que Lacan dice, la chatarra del yo, hay que dejarla fuera, ¿no? Y buscar el otro tigre, ¿no? Porque en el caso de la chiquita, lo que yo quería remarcar, imagínense ahora o en otro país, está Beatriz por ahí, que aparece una nena de 4 años con mutismo selectivo que no habla, ¿qué le van a decir? Que es Asperger, o que tienen no sé qué deficiencia y la van a medicar. Yo sé perfectamente, Beatriz lo sabe en Estados Unidos, inmediatamente se la medica en España. Me ha contado una paciente mía que fue a hacer una especialización, me contó que veían en el hospital, yo le conté a Patricia, no me acuerdo cómo era el Jesús, Niño Jesús, el hospital. Veían como 40 casos por día, chicos del año y medio, que directamente los medicaban, y que ella sufrió horrores, porque ella estaba haciendo su pasantía, y tenía que acompañar a la psiquiatra,
en la, digamos, en la atención de la guardia, y eran todos me decían, Hilda, yo me desesperaba, una nena de 1 año y medio, porque no empezó a hablar, porque no sé qué, ya la medicaba y no se podía hacer otra cosa. Y les mandaban a un psicólogo que lo veían cada 3 meses. O sea que es como un caso testigo ¿no? Para que nos acordemos que hay mucho que se puede hacer sin llegar a esos extremos, ¿no? De medicar criaturas. Me lo confirmó esta paciente mía haciendo sus pasantías. No sé si Patricia querías decir algo vos. Sí, y aparte de eso, el paciente, algunas veces por ser menor, ¿no? Justo del mismo hospital, ¿recordás el caso mío del adolescente con los dibujos que presenté también en Madrid con el doctor Corcós, que claro, él viene de París y tiene, digamos, otras modalidades, psicoanalista? Pues mi paciente, el primer día que la medicaron por anorexia, tenía anorexia, ingresó, bueno, vino a la consulta después del ingreso, ¿no? Lo que me contó es que el primer ataque de pánico que lo tuvo en su cama el primer día porque la medicaron en contra de su voluntad, y le dijeron que si no seguía las pautas y las indicaciones de la psiquiatra, la enfermera psiquiátrica y todo el plantel, ¿no? No iba a salir por 6 meses. Y lo corroboró con la compañera de al lado. Me dice, mirá que yo estoy hace 6 meses, ¿no? O sea, nadie le preguntó nada, 16 años, no hay ningún tipo de diálogo o sea, parece como que hay un arrasamiento de los derechos incluso de un paciente, ¿no? A lo que puede optar. Es dramático, ¿no? Porque que el primer ataque de pánico fue, digamos, una respuesta al entorno, pues, a ver, ¿no? Por eso algunas veces al paciente no podemos modificar el entorno, pero en algunos momentos sí hay que poder pensar los entornos, ¿no? Pensarlos y cuestionarlos en profundidad, ¿no? Porque una paciente grave, y ahora está muchísimo mejor, ¿no? Después de ya de 3, 4 años. De tratamiento, de tratamiento con vos. Conmigo, sí, a 2 veces por semana. Claro. Bueno, acá, ¿puedo decir algo? Sí, sí, Beatriz, te escuchamos. Acá en Estados Unidos yo superviso a los Child Fellows, que son los especialistas en psiquiatría de niños y adolescentes. No se les permite manifestar una conducta agresiva, porque si el chico empieza a ser agresiva, enseguida se piensa qué medicación se puede dar. Y se divide el tratamiento. La social worker o la psicóloga hace el tratamiento 1 vez por semana y se lo manda al psiquiatra 1 vez por mes para que le den la medicación. Eso es algo que a mí estoy trabajando con ellos para que puedan integrarlo. Y bueno, yo tenía un caso, no voy a entrar en ese detalle, pero no, sí. Es un problema, porque acá no soportan que el chico sea agresivo. Por eso mismo les digo, yo siempre recuerdo que vino Bernardes, es una psiquiatra psicoanalista hace muchísimos años, muy de la Universidad de Cornwall, de Estados Unidos, y nos dio, estaba Mary Langer todavía, ¿no? Y Mary Langer la recibió, y ella contó que ella atendía los casos de mujeres maltratadas, ¿no? Entonces había armado, lo que mejor resultado le dio es que había armado en el hospital en donde ella atendía, ahora no sé si la misma universidad tiene hospital, Cornwall, no lo sé, había armado un salón, una pieza, toda acolchada, toda acolchada, para que pudieran llorar y gritar, que era tremendamente catártico, porque si una mujer lloraba o gritaba, no le estoy hablando de los 10 o 15 intelectuales que viven en Manhattan, le estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Hace muchísimos años, inmediatamente, o era primero dejada por el marido y segundo era medicada.
como si fuera una enferma totalmente, digamos, psiquiátrica. Y entonces les hacía muy bien que iban a tratarse en grupo, pero aparte tenía el cuartito para llorar, no para confesarse, sino para llorar y gritar, porque no lo podían hacer de ninguna manera en su casa. Nunca me voy a olvidar. Bernardes era la hermana de Aurora Bernardes, que fue la primera mujer de Cortázar. Y era una psiquiatra muy famosa, que la trajo Mary Langer. O sea que nosotros lo que estamos haciendo no es así nomás. Yo para que le den valor a lo que hacemos, ¿no? Sí, Ricardo, y ya vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando. Sí, vamos cerrando. Yo creo que la riqueza del trabajo de Hilda estriba en mostrarnos primero la cerrazón del mundo interno que tiene el paciente con sus objetos enriquecedores y cómo el analista tiene muchas dificultades para poder ingresar en ese mundo interno de objetos enriquecedores, donde a veces somos depositarios de transferencias cruzadas, en el caso de la chica esta del lupus. En otros casos podemos ser objeto también de transferencias de objetos transgeneracionales, y a veces para poder entender las características del mundo interno donde el paciente vive, realmente tenemos que utilizar una intuición muy particular, porque muchas veces el mundo interno está poblado de objetos enloquecedores tremendamente bizarros, muy difíciles de imaginar. Entonces nos resulta muchas veces muy difícil pensar cómo es ese objeto enloquecedor, pero podemos intuirlo, esto que dice con tanta claridad Hilda, ¿no? Entonces yo creo que hay como distintos mecanismos de tratar de pasar por arriba de este ataque al vincular, como diría Bion, que nos generan estos pacientes que están unidos a objetos enloquecedores. Una es esta cosa diferencial de darnos cuenta que nos pone en lugares alternantes, como pasaba con esta paciente lúpica. Otro, cuando somos objeto transgeneracional, esto que vos le decís a Candela, le decís, acá hay algo de otra generación, acá hay algo que no es de ahora, es de antes. Y descubrís ahí el problema transgeneracional. Y después la intuición, porque a veces intuir cómo es ese objeto enloquecedor, cómo es enloquecedor, es muy difícil darse cuenta cómo actúa. Exacto, exactamente. Así que bueno, creo que por eso, ¿no? Como se dice, no es así nomás el trabajo nuestro, ¿no? Es decir, tiene una beta muy rica en la cual se puede seguir investigando, investigando, investigando. Vamos a ver, vamos a pensar con Ricardo cómo seguimos la próxima, pero por suerte, ante todo quiero agradecerle a Gaby que nos recibe, la anfitriona, y que además graba, y vamos a armar el video, o sea que esto no queda acá, no queda. Vamos a ver si lo armamos, vamos a pedirle a Adriana, porque Adriana pertenece al grupo. Ahora empieza. El backstage. El backstage no es así nomás. Hago el acta, Hilda. Nos vemos en 2 Me semanas. ofrezco para el acta. Yo hago el acta. No, la yo hago ya la hice. Yo ya la hice. Ya, yo también. Bueno, hacela bueno, las dos. No, ella ya la hizo. Preparás el acta para el Facebook, vos, preparalo para doble el para que no haya dudas. Hilda. Sí. Hilda, ¿lo puedo poner en Facebook? Sí, vos preparalo para el Facebook. Sí, dale, sí, listo. Son casos riquísimos. Dale, genial. Saludos a todos. Esther hace el acta para nosotros. Te esperamos, sí. Esther Jiménez. Gracias. Ahí está Lila está. Sí. Bueno. Hola, ¿cómo les va? Yo he estado en silencio y sin imagen, pero muy, muy buena la reunión. Bueno, gracias. Vamos a Excelente, tratar de ponerla. Hilda, hermoso trabajo.
Muy bien, gracias. Muy bueno. Adiós a todos. Bueno, Irse, Chao, cuesta un irse. saludo para chao, todos. Saludo para Saludos todos. para todos, Fede. Federico. Gracias. Cuesta irse, ¿no? Como digo yo siempre. Chao.